hermosa mañana. Vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor y quiero invitarlos a que abran nuestras Biblias en el libro de Ezequiel capítulo número 2. Amén. Ezequiel capítulo número 2. El título del mensaje para hoy es el llamado a evangelizar a los duros de corazón. Título del mensaje: el llamado a evangelizar a los duros de corazón. Ezequiel capítulo número 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Voy a invitarlo a que se coloque sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Ezequiel capítulo número 2. Dice la palabra del Señor. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Versículo 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Se pueden sentar, amados, en esta mañana. ¿Cómo evangelizar a los duros de corazón? Ayer tuvimos una jornada evangelística, ¿cierto?, en el sector. Y muchos de ustedes participaron, si no la gran mayoría. Y de pronto de lo que se compartió al finalizar de la actividad, donde pues hablaron las personas que estuvieron ahí trabajando, ¿cierto? Vimos que venían hermanos de Estados Unidos, otros hermanos también de Venezuela, de Corea. Nosotros como colombianos obviamente estuvimos ahí. Y juntos pudimos evangelizar a varias personas, ¿cierto? A muchas personas el día de ayer. Pero algo que no sé si usted se dio cuenta que le impactó a nuestros hermanos que vinieron, es que en este sector la gente tiene el corazón muy cerrado al evangelio, muy cerrado a la palabra de Dios. No sé si le ha pasado a usted un volante y la gente: no quiero, yo no quiero hablar de eso, no quiero que me hablen de eso, no, de una vez rechazan, ni siquiera permiten que uno les hable, que uno se les acerque. Amén. Quiero decirles, amados, que el Señor nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y cuando uno evangeliza, amados, hay que tener en cuenta que vamos a encontrar durante nuestro caminar cristiano muchas personas que van a rechazar el mensaje del evangelio. Pero tenemos que entender que el evangelizar es una misión que tiene la iglesia o que tenemos cada uno de nosotros y que necesitamos cumplirla porque fue un mandato de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que las personas tengan duro el corazón para recibir la palabra de Dios no nos debe detener a nosotros a seguir cumpliendo este llamado que Dios nos ha dado, sino por el contrario, nos debe motivar a seguir caminando y a seguir expandiendo y comunicando la palabra del Señor. Pero quiero decirles que en este sector y de pronto en muchos otros sectores, amados, encontramos personas con duro corazón, con un corazón duro, con un corazón cerrado al evangelio. Como en otros sectores vamos a encontrar a personas muy abiertas. Hoy yo les voy a enseñar de cómo nosotros podemos evangelizar a aquellas personas de duro corazón. Ahora les hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros o de ustedes fueron duros de corazón antes de conocer al Señor? Levante la mano. ¿Cierto? ¿Usted qué pensaba? Eso es para locos. No, esos evangélicos están locos. Yo tenía un pensamiento y era, yo decía, no, en el mundo hay como grupos de personas, ¿no? Entonces están, no sé, los metaleros, están los raperos, están las bonitas, los feos, ¿cierto? En el salón de clase uno siempre hace comparaciones o grupos. Y uno dice, hay gente como normal, o sea que ni para allá ni para acá, ¿cierto? Y están los evangélicos, eso es otro grupo. Pero cuando yo conocí al Señor me doy cuenta, amados, de que la realidad es que hay gente salva y hay gente no salva. Esos son los únicos dos grupos que hay. Gente que conoce a Cristo y gente que no conoce a Cristo, y eso determina muchas cosas. Hoy vamos a hablar lo que el Señor, el llamado que Dios le hizo a Ezequiel. Felicito, ayer vi varias hermanas repartiendo volantes, se los acabaron todos. Toca imprimir más. Pero eso es una bendición, no importa que nos rechacen. Varias hermanas dicen, pastor, es que la gente no quiere recibir, no importa. Si no le quiere recibir, entrégueselo a otra persona. Si la persona coge el tratado, lo arruga y lo tira, no nos está despreciando a nosotros, está despreciando al Señor, porque el Señor es el que lleva la palabra y el mensaje. Y yo quiero decirles que lo que usted lleva y lo que yo llevo es tan importante que puede cambiar el destino eterno de una persona. El mensaje que usted y yo compartimos es tan importante que puede transformar la vida de una persona y puede transformar la familia de esa persona y puede transformar el sector donde usted se encuentra, la ciudad y el país donde usted está. Y este poder del evangelio es transformador para cambiar vidas, para obrar milagros, para obrar prodigios, para obrar señales. Esa es la evidencia del poder del evangelio. Amén. Entonces quiero contarles que el profeta Ezequiel fue un profeta, amados, muy similar en sentido figurado al profeta Jeremías. Dios también le hizo un llamado a Jeremías. Y cuando Dios llamaba a un profeta verdadero, que era un profeta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, era un hombre que proclamaba, profetizaba, hablaba la palabra de Dios. La profecía, amados, nunca se ha alejado del poder de comunicar las verdades de Dios de las Sagradas Escrituras. Con el tiempo ha cambiado, ¿cierto? Y muchos movimientos han tenido ciertos comportamientos alejados de la palabra y confunden la palabra o la profecía con adivinación. Pero dice la Escritura que tenemos la palabra profética más segura y es la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita o la palabra de Dios hablada. Amén. Cuando un profeta se levanta, ese profeta está hablando la palabra de Dios. Hay muchos movimientos religiosos en este tiempo que ya no creen en los profetas. Dicen, los profetas ya no existen. Eran para el Antiguo Testamento. Pero quiero decirles que no hay nada más alejado de la verdad bíblica, porque en el Nuevo Testamento hay evidencias desde el libro de los Hechos en adelante acerca del ministerio del profeta.
Pero el ministerio del profeta es diferente a lo que la gente piensa. El ministerio del profeta es comunicar la palabra de Dios para exhortación, consolación y edificación. La gente piensa que el profeta es aquel que dice, no, va a venir una señora aquí vestida de amarillo, tiene un moño aquí morado y eso es profecía. Eso no es profecía. La profecía va enfocada a comunicar el mensaje, la palabra de Dios basado en la revelación bíblica, pero también puede tener componentes para el futuro, para la dirección e instrucción del creyente. Amén. Ejemplos en el Nuevo Testamento, vemos que las hijas de Felipe eran profetisas, él tenía varias hijas y eran profetas. Tenemos también el caso del profeta Ágabo, que profetizó las cadenas que iba a sufrir Pablo en Jerusalén. Y tenemos otros profetas que nombra la escritura, amados, pero quiero decirles que el profeta es un mensajero de Dios. Amén. El profeta es un mensajero. ¿Qué es un profeta? Un mensajero de Dios. Alguien al cual Dios le da un mensaje y él comunica ese mensaje a otras personas. Hoy los creyentes, amados, seguimos teniendo ese componente de profetas. Cuando usted comunica el evangelio, cuando usted habla a la gente de Cristo, usted está haciendo la labor de ese mensajero. Y si la gente rechaza, bueno, lo rechazará, pero rechaza no a nosotros, sino rechaza al Señor, que es el que envía su mensaje. Entonces el profeta Ezequiel, amados, fue un profeta llamado a comunicar un mensaje, pero no era un mensaje fácil. Dice la Biblia que era un mensaje de lamentos, era un mensaje de ayes, era un mensaje de juicio. Y quiero decirles que ese mensaje hoy no ha cambiado. Nosotros debemos hoy seguir comunicando la palabra de Dios y no historias asombrosas desde el púlpito o en las calles, sino debemos comunicarle a la gente que está bajo pecado, bajo el justo juicio de Dios. Y que si esa persona muriere sin Cristo, iría eternamente al infierno, separado de Dios por la eternidad, a raíz de su propio pecado. Eso no es fácil de escuchar, amados. No es fácil de entender, pero es el mensaje del evangelio. Pero Dios buscó lo que se había perdido y pagó el precio de ese justo castigo que Dios desató sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Entonces el profeta Ezequiel, amados, quiero decirles que ejerció un ministerio, pero hoy nosotros estamos llamados a evangelizar. La palabra evangelio, ¿qué significa? Buena nueva. O sea que con el mensaje de juicio, usted debe dar un mensaje de una buena nueva, de una buena noticia. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿usted es cristiano o evangélico? Y yo le digo, soy cristiano y evangélico. Y dice, no, ¿cómo así? No son diferentes. Le digo, somos los mismos. Recién que abrimos aquí la iglesia, varias personas venían y decían, bueno, ¿esto es una iglesia evangélica o cristiana? Las personas no entienden que es el mismo. Si yo soy cristiano, soy evangélico porque sigo el evangelio. Y si soy evangélico, pues soy cristiano porque sigo a Cristo y el evangelio de Cristo. Amén. ¿Cómo evangelizar a una persona dura de corazón? ¿Cuántos tienen aquí familiares duros de corazón? Amigos duros de corazón. Vecinos duros de corazón. Conocidos duros de corazón. Y uno dice, a esa persona no le entra el evangelio. Quiero decirles, de pronto usted y yo fuimos igual o peor que esa persona. Entonces Dios, ¿a quién está buscando? A ellos. Porque los que son sensibles ya estamos conociendo al Señor, ya lo hemos conocido. Pero los que no, todavía faltan, y a ellos es el mensaje que nosotros tenemos que darle. Y ese mensaje lo va a hablar Dios a través de usted y a través de mí. Ayer el Señor usó hasta personas en otro idioma, ¿no? Al principio, cuando hicimos la actividad, amados, quiero contarles que se me acercaron varios muchachos misioneros de Venezuela y me decían, pastor, pero ¿cómo vamos a hacer si mire toda la mano de personas que hablan inglés y no hay traductor? Solo había un traductor en todo el grupo. ¿Y cuántos misioneros estadounidenses habían? No sé, como unos 10 o 15. Habían 9 evangelistas estadounidenses que hablaban inglés. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer? Yo le dije, hermano, solo hay un traductor, pero Dios respaldará la obra. Y el Señor nos dio una estrategia, es muy fácil, mire, usted habla en inglés, él habla en inglés, usted habla en español, lo que usted conoce en el evangelio de acuerdo a la información o a los tratados que yo les compartí por el
el grupo, ¿cierto? Usted tenía que estudiárselos y simplemente era hablar lo que usted tenía en español y él hablar lo que tenía en inglés, que era la misma información. Y así se predicó la palabra y muchas personas aceptaron al Señor, otras no aceptaron, unos lloraron, quiero decirles, hubieron cosas muy lindas ayer. Primer punto de cómo evangelizar a los duros de corazón. El primer punto, amados, para evangelizar a los duros de corazón es recibir un llamado directo de Dios. Anote ahí, recibir un llamado directo de Dios. Vamos a empezar a estudiar la palabra del Señor. Miren lo que dice la Escritura. Arranca con una palabra que dice, me dijo. ¿Quién le dijo? Al profeta Ezequiel. Dios le habló directamente y él le dijo, él le habló, porque amados, Dios habla. Dios no es una estatua, no es una imagen, no está hecho de madera ni de bronce. Dios es un Dios. Jesús está vivo y él sigue hablando. Y dice la palabra que él le habló al profeta y le dijo, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. O sea, el mensaje que Dios le está hablando a Ezequiel era un mensaje importante. Necesitaba que él se levantara, se pusiera en pie delante del Señor porque el Señor quería hablar con él. Eso es como cuando usted era niño y su mamá le decía, venga que necesito hablar con usted, ¿no? Uno decía, uy, se va a poner dura la cosa. Uy, ¿qué me van a decir? Entonces Dios está alertando al pueblo, venga. Y le dice acá al profeta, mi hijo de hombre, ponte sobre tus pies, voy a hablar contigo. Hijo de hombre es una expresión, amados, donde Dios le está hablando al profeta y le dice, yo sé que tú eres un hijo de hombre, yo sé que tú eres un ser humano, yo sé que tú tienes debilidades, yo sé que tú no eres perfecto, pero sin embargo Dios pasa esas debilidades humanas para predicar su mensaje. Dice la palabra que este tesoro de Dios, del evangelio, está echado en vasos de barro. Usted y yo somos un vaso. Somos una herramienta, pero eso no puede detener la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios al profeta Moisés? Ve y saca al pueblo de Israel de Egipto, y Moisés le puso la primera excusa, ¿y quién soy yo? Cuando salimos a evangelizar, muchas personas dicen, pastor, ¿y quién soy yo? ¿Yo cómo voy a hablar a esa persona? Señor, ¿yo cómo le voy a expresar a ella algo? Si es que yo soy tan poco, o yo no sé qué, empezamos a darle a Dios alguna excusa. Pero el Señor le dice, tú eres un hijo de hombre, le dice, tú hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Y en el versículo 2, miren lo que dice la palabra. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba conmigo. Cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu entró en él, el Espíritu ahí en la Biblia está con mayúscula. Quiere decir que el que entró en ese momento cuando Dios le habló fue el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que me dijo ayer una misionera de las que venían de Estados Unidos, porque yo la vi predicándole, se sentó literalmente en el piso y le estaba predicando a una muchacha, eso le hablaba. ¿Quién estaba con ese grupo? Una misionera que tenía el pelito corto así monita. Ninguno estaba de los de acá con ese grupo. Bueno, hasta era Esteban. Y esa chica le hablaba a esa persona y la otra persona era muy atenta, aunque no le entendía. Entonces le hablaba, pero había una hermana de Venezuela que estaba al lado y ella como que le hablaba en español. El caso fue que esa misionera le habló mucho y vi a la persona a la cual le estaba predicando muy interesada. Y se sentó a hablarle, y yo veía que le explicaba y le explicaba. Entonces cuando se acabó la actividad yo la llamé, no, sino le dije, así por señal, le dije, bien, te veo muy bien. ¿Sabe qué me contestó la misionera? Me dijo, fue el Holy Spirit, fue el Espíritu Santo dentro de mí. Entonces aquí el profeta le dice, Dios le dice al profeta, ponte sobre tus pies que voy a hablar contigo. Y después de que le habló Dios, entró en él el Espíritu Santo. Porque miren, amados, para usted evangelizar a una persona, usted tiene que estar llena del Espíritu Santo. La mayoría de personas no evangelizan porque no están llenas del Espíritu Santo, no sienten esa carga por los hermanos o por las almas perdidas mejor.
no sienten ese deseo de hablarle a otros para que otros se salven, porque les falta la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando usted tiene al Espíritu de Dios, usted no se puede quedar quieto viendo que una persona se está perdiendo. Usted no se puede quedar quieto viendo una persona que va rumbo al infierno y su vida está sometida bajo el poder de Satanás. Usted, lleno del Espíritu Santo, tiene que hacer algo, y ese algo es hablarle a esa persona del Señor. Entonces aquí dice la palabra que el Espíritu habló dentro de él y afirmó sus pies, y ahí abrió sus oídos. Le dijo: me afirmó mis pies y oí al que me hablaba. Amados, mucha gente no evangeliza hoy porque no oye al que le está hablando. Porque si pudiéramos escuchar un poco más la voz del Señor, el Señor nos diría más: sal a evangelizar, sal a predicar, háblale a la gente de mí, háblale a la gente la palabra de Dios. Pero estamos tan sordos que escuchamos solo las voces de nuestro corazón y de nuestra carne. ¿Como cuál? Haga plata, búsqueme, compre esto, lo otro, mire la serie tal. Eso sí lo escuchamos. Consígase otra novia, amante, sucursal. La carne le habla a uno, y ahí sí la gente abre su oído, pero para el Señor la gente cierra su oído, ¿cierto? Porque la gente no quiere oír a Dios, porque no quiere que Dios le dé instrucciones para compartir el mensaje. Y nosotros debemos entender que el Espíritu de Dios es el que nos tiene que mover. Ezequiel recibió un llamado directo de Dios. A Dios, a él no le mandó un mensajero, Dios mismo le habló. Y hoy Dios nos está hablando a todos directamente a través de la palabra. Mateo capítulo 28, ¿qué dice? La gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas que guarden todas las cosas que os he dicho, y he aquí yo estoy con vosotros. Eso es un llamado directo a la iglesia, ¿cierto? Eso es un llamado directo a comunicar el evangelio. Y quiero decirle, amados, ese es el principal llamado. Dios no lo está llamando a usted a hacer plata, a volverse multimillonario. Ese no es el llamado del cristiano. No estoy diciendo que no se pueda o que esté malo, para nada. Lo que Dios nos está diciendo es: hable, comunique la palabra del evangelio, háblele a otros del Señor. Entonces lo primero es que debemos recibir un llamado, pero ya hemos recibido un llamado de parte de Dios para comunicar el mensaje del evangelio. El que es enviado por el Señor, quiero decirle que es respaldado también por el Señor. Y le afirmó los pies. ¿Qué quiere decir que le afirmó los pies? Cuénteme. Exacto. Ezequiel de pronto está así como medio en los caminos del Señor. Pero el Señor, cuando llegó el Espíritu Santo, afirmó sus pies. Miren, quiero decirles, si usted ha sido una persona tibia durante muchos años, le quiero comunicar que para usted hay salvación. Para usted hay esperanza. Usted se puede afirmar en Dios. ¿Sabe cómo se va a afirmar? Cuando usted se llene del Espíritu Santo. Y cuando usted se llene del Espíritu Santo, usted va a empezar a hablarle a la gente del Señor. Sus pies se van a afirmar y usted va a empezar a comunicar el mensaje. Y va a sentir ese llamado directo de Dios de ir a comunicar. Entonces, el primero llamado o el primer punto para evangelizar a una persona dura de corazón es recibir un llamado directo de Dios, que ya nos lo dio. Segundo, para evangelizar a una persona de duro corazón es importante ser enviado por Dios. Miremos lo que dice el versículo número 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Ahora mire a quién lo envió el Señor a este hombre. A gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿A quién lo mandó el Señor a evangelizar? A gente rebelde. A gente que se había rebelado contra el Señor.
Porque hermanos, cuando la gente evangeliza o cuando usted y yo evangelizamos, ¿qué queremos encontrar? No, pues usted llega y le diga, hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? Quiero darle un mensaje. Y que la persona diga, claro, sí señor, ¿qué mensaje tiene? Y usted empieza a leer, no, yo me arrepiento, sí, yo he pecado, yo acepto a Cristo. ¿Cuándo hay que ir a la iglesia? ¿A qué horas? Uno quiere que la gente ya esté abierta a recibir el mensaje y muchas veces no pasa así, hermanos. Ayer me contaba mi esposa una experiencia que tuvo interesante. Le estaban predicando a un borracho. Y el borracho dijo, sí, yo acepto, no, yo creo, yo me arrepiento, yo acepto al Señor, hizo la oración de fe. Entonces uno dice, wow, este hombre se convirtió. Entonces al final le dice el misionero, voy a orar por usted para que deje el licor. Dijo, uy, no, ahí sí no. No, ahí sí no. No, porque es que yo me voy a ir a tomar ahorita. Pero sabe que ya me pensaba tomar 10, pero ahora me voy a tomar solo 3. Y dice, pero llevo acá media hora hablándole a esta persona, aceptó al Señor, recibió a Cristo, se arrepintió, confesó y ahora dice que se va a tomar solo 3 cervezas. ¿Cómo así? Pues es una persona dura de corazón. Pero eso es lo normal, hermanos. Eso es lo que nos anima. Pero después de que usted siembre esa semilla, usted tiene que entregarle los resultados a Dios, porque yo quiero decirle algo. Nosotros no convertimos a nadie. Yo no lo convierto a nadie, hermanos. No tengo ese poder. Yo soy un mensajero que comunica el mensaje. El que hace esa obra se llama el Espíritu Santo de Dios. El que toca a la persona y la transforma es el Señor. Y el Señor obra como Él quiere. Entonces miren lo que dice la palabra 3. Ahí versículo 3 dice que yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde. Gente rebelde. ¿Qué es la rebeldía? Rebelión abierta en contra de la ley de Dios. Entonces si usted ve afuera borrachos, marihuaneros, ladrones, asesinos, prostitutas, para ellos es el mensaje, porque hay gente que está rebelada en contra de Dios. Es para ellos. Por eso la iglesia es para el pecador, hermanos. Aquí en la iglesia nosotros no somos dulces peras. Todos somos aquí pecadores arrepentidos, ex marihuanos, ex prostitutos, ex viciosos, ex drogadictos, ex alcohólicos, que fuimos pero nos hemos arrepentido. ¿O cuántos de nosotros eran muchos de ustedes? Dice Pablo, ¿cierto? Por eso nosotros debemos entender que el Señor nos llama no a gente fácil, el Señor nos llama a gente difícil. Y hay gente más difícil que otras. Y estamos en un sector, amados, donde la gente es cerrada de corazón. Me ha pasado muchas veces, eso no es la primera vez que uno le comparte un tratado, lo tira al piso y no quiero saber de eso. Y dice, pero esa persona está re mal y todavía no acepta al Señor, son duros de corazón, pero a ellos nos llama el Señor a hablarles. Miren lo que dice el versículo 4. Yo pues te envío a gente de ¿qué? Wow. ¿Qué es un duro rostro? Cara de ñanga, ¿sí? Y cara de malandro, ¿no? Se ve que hay gente así con una cara de asesinato. A ellos son a los que nos ha llamado. Gente que tiene una expresión dura, de dureza. En este sector se ve mucho ese tipo de gente. Usted los puede ver normalmente en la calle. Gente con cara dura. Pero ¿saben por qué tienen esos rostros, hermanos? Yo una vez le pregunté al Señor, el Señor me dio la respuesta y entendí. Esa gente tiene esos rostros así porque así le ha tocado en su vida. ¿Cómo les ha tocado? Duro. Gente que le ha tocado una vida dura, no como usted que es consentido de la mamá y del papá. Bebechito a gucutata. ¿Sí? No, gente que le ha tocado duro, hermano. Conocido gente, amados, que desde niño, ustedes estuvimos en un encuentro, hermanos, y una persona que nos predicaba decía, mire, a mí me empezaron a violar desde los 8 años, sistemáticamente por 4 años, abusar, me golpeaban. Mi niñez, decía, yo me acuerdo que mi niñez era con la nariz rota siempre, que la golpeaban, era una vida dura, hermanos.
Y hay gente que le ha tocado así duro en la vida, y le ha tocado volverse duro, porque si no se vuelve duro, pues no podía sobrevivir en este mundo cruel. Gloria a Dios que a usted no le ha tocado eso, o no sé si le ha tocado, pero hay gente que le ha tocado duro. Entonces una persona que le ha tocado tan duro, se empieza a volver dura y su rostro se vuelve duro. A esas personas son a las que Dios nos ha llamado. Entonces cuando usted vaya a ver a alguien así con cara de duro, vaya, ese es el que necesita, porque el Señor nos está enviando. ¿Saben por qué? Porque nadie quiere ir a esa gente. Entonces la gente quiere ir a gente bonita, ¿no? Con una sonrisa en la cara, lindos. Que digan, yo acepto al Señor, y al otro día usted lo ve con las alas de ángel. No, así no. Por eso cuando una persona conoce a Cristo, no sé si le ha pasado, a esa persona le empieza a cambiar la expresión del rostro. Y uno le dice, hermano Alexander, ¿cómo le ha cambiado el rostro? Oiga, antes tenía cara así como de matar. ¿Sí o no? Antes, no, ya no. Tiene cara de santo. ¿No, sí? Inclusive un día lo hablamos con mi esposa y me dijo mi esposa, oiga, sí, yo le veo la cara de hermano muy diferente. Porque uno sin Cristo tiene la cara de Chucky, pero con Cristo tiene la cara de Cristo. ¿Sí o no? Amén. Entonces dice gente de duro rostro, ¿y qué más dice ahí el versículo? Y empedernido corazón. Uy, eso es terrible. ¿Qué es empedernido? ¿Qué es empedernido? ¿Qué es la palabra empedernido? ¿Ah? Gente de duro rostro y empedernido corazón. Gente con un corazón duro. ¿Un corazón cómo? Duro. Que son, mejor dicho, insensibles, duros. Gente con un corazón terco. Un corazón sin sentimientos, hermanos. Hay gente que es sin sentimientos. O sea, no los mueve nada, no lloran, no botan una lágrima. Gente de duro rostro. Y dice, empedernido corazón. Qué tremenda palabra. Esa palabra empedernido significa un corazón engrosado, encarnizado. Ustedes han visto que la carne tiene como un gordo, una grasa por fuera, ¿no? Eso hace que ese músculo no le entre el golpe, por eso tiene alrededor grasa. El animal tiene grasa en sus órganos, por si se golpea no se dañe el órgano. O sea, se empieza a volver un corazón que se engruesa, un corazón fuerte. La palabra empedernido significa fuerte, violento. En el sentido malo, un corazón endurecido, empedernecido, duro como la piedra. Y el profeta, Dios le habla al profeta y dice, yo te he enviado a gente de una cara dura, de duro rostro y un corazón también duro, un corazón violento, un corazón terrible. Amén. Y dice ahí el versículo 5, el versículo 4 le dice, y así les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando usted le predica a alguien del Señor, cuando usted le da un tratado, cuando usted lo invita a la iglesia, cuando usted habla con alguien, usted le está diciendo, así ha dicho el Señor, así el Señor le está hablando a esa persona. ¿A través de quién? A través de usted. Ayer Dios le habló a muchas personas a través de usted. ¿Cómo? Con tratados, yendo a predicar, yendo a trabajar, a servir al Señor. Dios le está hablando a la gente, amén, a las personas a través de usted. Usted es un instrumento de Dios. Y en el versículo 5 miren lo que dice, lean el verso 5, hermanos. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Hermanos, mire, usted está llamado a predicar y a evangelizar, así la gente escuche o no escuche. Ay, pastor, es que la gente no escucha, tranquilo. Así la gente no escucha y no quiera oír a Dios, ¿sabe qué va a decir Dios en aquel día? Yo coloqué a esta persona para que él hablara. Usted no quiso escuchar, pero yo puse un profeta para que ellos más adelante digan, siempre hubo profeta entre ellos. Dios envía a los profetas en adelante donde la gente no quiere oír. Jeremías hablaba y la gente le decía, usted es un mentiroso, usted no está hablando la verdad. Él les decía, la palabra de Jehová, y se cumplió la palabra de Dios. Noé predicó 120 años, ¿cuánta gente se salvó?
Solo su familia, hermanos. El resto del mundo antiguo pereció a causa de su incredulidad, de su pecado. Cualquiera diría, el ministerio de Noé fue un fracaso, no se convirtió nadie, no importa. Con esa familia Dios volvió a armar todo el mundo. Amén. Entonces el fruto, amados, se va a ver lentamente y poco a poco a medida que usted vaya comunicando la palabra de Dios. Entonces Dios nos está enviando, primer punto para evangelizar a alguien de corazón duro es recibir el llamado directo de Dios. Segundo, ser enviado por Dios directamente como nos lo está hablando. A gentes de duro rostro, empedernido corazón, a gente difícil, a gente complicada. Por eso, amados, entre la gente más dura de corazón es más duro trabajar con ellos, pero más ve una la gloria del Señor, amén. El Señor dice aquí en el versículo 5 y 6, dice, y tú, hijo de hombre, no les temas. ¿Qué hay que hacer cuando uno le predica a un asesino? Yo una vez le prediqué a un tipo, hermanos, pues ese tipo daba miedo. Eso medía como 1.90, tenía una muleta porque le habían metido un balazo. Tipo con una cara, una cicatriz acá, y eso era un man, pero terrible. Pero y el hombre cuando hablaba, amedrentaba. Uno sentía como ese temor que expiraba, que infundía. Pero el profeta, el Señor le dijo al profeta, no le temas a ellos. Nosotros no debemos temer cuando predicamos el evangelio, debemos confiar en el Señor, tener fe en el Señor, confiar en que Dios está con nosotros. Dice, no les temas ni tengas temor de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. O sea, hay gente que inclusive lo quiere amenazar, amedrentar a uno con sus palabras. ¿Cuántos amedrentaron a Pablo y a Silas? No pueden hablar en el nombre de Jesús. No pueden hablar en el nombre, y ellos decían, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, los vamos a matar, los vamos a asesinar, les vamos a hacer si ustedes siguen predicando ese nombre, pero ellos no tuvieron temor, y hoy nosotros no debemos tener temor. Hoy Satanás es más sutil. ¿Saben cómo es Satanás? Empieza a decir, uy, qué pena, usted predicando, qué vergüenza, qué dirán que usted es evangélico. Ya no trabaja con el temor, pero trabaja en el corazón del hombre con su orgullo. ¿Me hago entender? Entonces el Señor hoy nos está diciendo, tú les vas a hablar, tú les vas a decir a gentes de duro rostro, de empedernido corazón, porque ellos son casa rebelde. Verso 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces usted debe evangelizar, escuche la gente o no le escuche. Debemos predicar, escuche la gente o no le escuche. Amén. Y si no escuchan porque son casa rebelde, no importa. Usted ha salvado su responsabilidad. Punto 3. Usted debe hablar sin temor, escuchen o no la palabra de Dios. Hablar sin temor, escuchen o no. Mire lo que dice el versículo 7 y 8. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa de rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y el cuarto punto de cómo evangelizar a una persona de duro corazón: llenarme de la palabra del Señor. Amén. Vuelvo y le repito, llenarme de la palabra del Señor. ¿Usted quiere evangelizar, pero le da temor? ¿Usted quiere evangelizar, pero le da pena? ¿Usted quiere evangelizar, pero le da miedo? Usted llénese de la palabra y va a ver cómo el Señor lo va a usar tremendamente. La gente dice, es que yo no sé qué decir. Es porque no tienen palabra para hablarle a la gente. Incluso yo les he dicho, hermanos, si no tiene palabra, cuente su testimonio. Esa es la mejor palabra que usted le puede dar a alguien. Contar lo que Cristo ha hecho en usted. ¿Quién le va a decir que no? Hermanos, estaba hablando hace un tiempo con un pastor que no cree en el don de lenguas.
Porque hay hermanos en Cristo que no creen en el don de lenguas todavía. Dicen que eso no, que eso era para el tiempo de los discípulos. Que eso de hablar en lenguas enredadas, eso no es de Dios. Y yo quiero decirle que no es así. El libro de Corintios capítulo 13 habla del don de lenguas. En el Pentecostés el Espíritu Santo vino y los discípulos hablaron en lenguas. Y en muchos pasajes de la Biblia, muchos hombres hablan en lenguas. Yo le decía, pastor, qué pena contradecirlo. Pero eso no es así. Sí, porque eso era, no. Podrá tener muchos argumentos, yo le digo, pero a mí Dios, recién convertido, me dio el don de lenguas. Y se lo digo que me lo dio porque yo no sabía qué era eso, le dije. Yo ni siquiera sabía qué era el don de lenguas. De un momento a otro estaba yo orando al Señor en mi casa, sentí vino el Espíritu Santo y empecé a hablar en otros idiomas. Ese hermano quedó, le digo, y no conocía al Señor, ni siquiera sabía qué era el Evangelio. ¿Cómo podemos explicar eso? No tuvo argumento. Amén. Entonces, si usted quiere ser un buen evangelista, usted tiene que llenarse de la palabra de Dios. Por eso ahí el versículo dice, come lo que yo te hablo. Versículo 9, y miré aquí, y he aquí una mano extendida. Y dice la palabra de Dios, y vino hacia mí, y en ella había un rollo de libro, escrito por delante y por detrás. En aquel entonces no habían libros, hoy los tenemos acá, ¿no? Como en aquel tiempo todo se escribía en rollos de papiro, ¿sí? Era como un papel de Egipto, o en rollos de tela, y valga la redundancia, se enrollaba en un rollo, se le hacía un moñito, y ese era el mensaje escrito. Entonces él vio la mano que iba hacia él, abrió su boca, y ese rollo está escrito por los dos lados, por dentro y por fuera. Y había en ella escritas endechas, lamentaciones y ayes. Habían tres cosas ahí, que eran endechas, lamentaciones y ayes. Para que usted me entienda, una endecha es un lamento fúnebre. ¡Ay, se murió Pepito! En la costa usan mucho eso, ¿no? ¿Alguien es de la costa, no? ¿Nadie es de la costa? Están las lloronas, ¿no? Son las señoras que las contratan para ir a llorar en los velorios. Si usted va y le paga 10,000 o 20,000 a la llorona y llegan tres señoras allá, ¡ay, tan bueno que era! ¡Ay, Dios mío! Y empiezan a llorar, a hacer lamento por esa persona. Entonces dice la palabra, en ese rollo habían endechas, lamentaciones y ayes. O sea, eran unas palabras de juicio. Venía un mensaje duro que Dios le habló al profeta Ezequiel. Usted va a hablar una palabra dura. Usted va a hablar una palabra fúnebre. Usted va a hablar una palabra de juicio. Ese era su mensaje, imagínense. Ese era su llamado. El Señor le dijo a Juan el Bautista, bueno, predique, y se levantaba Juan en el desierto de Judea y decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, generación de víboras, decía el Señor Jesucristo. Que coméis el mosquito, traigáis el mosquito, ¿cómo es? Coláis el mosquito y tragáis el camello, gracias. ¿Sí ven que uno no es perfecto, hermanos? Tragáis el mosquito, coláis el mosquito y traigáis el camello. O sea, ellos colaban las cosas y se enfocaban en lo pequeño, pero lo grande se lo comían. Y este Juan el Bautista fue tan tremendo, hermanos, que directamente exhortó a Herodes porque estaba con la esposa de su hermano. No es lícito que tú tengas la esposa de tu hermano. Un profeta real de Dios, confrontativo. Es que el problema es que hoy al pueblo no le gusta que le confronten el pecado. ¿Sí o no? Si lo llamo y le digo, venga hermano, ¿usted por qué está haciendo esto mal? ¿Usted por qué le está pegando a su mujer? Y una la gente pone, no, el pastor, ¿qué le pasa? Se me está metiendo en la vida. Somos profetas. Entonces, si yo no me le meto a usted en su vida, perdóname la expresión en el buen sentido, si yo no lo confronto con su pecado, si yo no le instruyo en la palabra de Dios, ¿a qué estoy jugando yo como profeta? ¿A qué juego yo como pastor, hermanos? Amén. Entonces, para eso, el Señor le dio a él un rollo escrito por dentro y por fuera, un rollo, hermanos, para que ellos pudieran hablar la palabra de Dios. Usted tiene que hablar la palabra de Dios. Usted tiene que comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas en este libro
y ve y habla a la casa de Israel. O sea, Dios le dio el mensaje. Ahora, ¿cómo Dios nos da el mensaje? ¿También usted ve una mano que le mete un rollo? No. Puede ser algo visto, pero es algo simbólico. Él tenía que alimentarse de las palabras de Dios. Escuché el testimonio de un pastor, hermanos, muy usado por Dios, y el pastor solo leía la Biblia y libros, no más. Y Dios lo usaba para predicarle a gente importante, gente intelectual, lo llevaban a unos debates. Solo leía la palabra y libros, no hacía más. El tipo tenía un conocimiento tremendo, hermanos, una inteligencia tremenda. Y a veces usted se echa 3 años para hacer un negocio. Ay, ¿cómo hago este negocio? ¿Cómo me lo invento? Empieza a pensar de aquí para allá. Si usted se metiera más con el Señor le da una idea creativa y le empieza a desarrollar su creatividad, lo empieza a prosperar, lo empieza a bendecir. Pero dice la palabra, haremos males para que vengan bienes. Mire, hermano, ¿usted quiere ser bendecido por Dios? ¿Sí? Muchos de los misioneros que vinieron, quiero contarles, hermanos, muchos de ellos, hay gente, dueños de empresas. La mayoría de los que vinieron son dueños de empresas, y no empresas chiquitas, empresas multinacionales, grandes allá en Estados Unidos y en Corea. Y usted los ve aquí, comiendo con una persona como usted y como yo, humilde, sencilla. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen claro el evangelio. Ellos tienen claro que Dios les ha dado esos recursos para ellos bendecir el reino de Dios. Pero a veces los hermanos cogen un trabajito medio bueno y no vuelven a la iglesia, con una pequeña porción de pan que el Señor. Imagínense si Dios les diera una panadería entera, hermanos. Amén. Entonces, el Señor en esta mañana nos está exhortando y nos está diciendo, a ellos son a los que hay que predicarles. Y miren, hermanos, el hecho de que usted le predique a una persona y usted ve inclusive en un lugar humilde o en un sector humilde, no determina su capacidad económica. Mire, yo quiero decirle, hermanos, en un sector vulnerable, un sector humilde, usted puede ser muy bendecido económicamente. ¿Cuántos lo creen? Porque es que no determina el lugar donde usted vive quién es usted. Determina la bendición de Dios sobre su vida. Una vez una hermana me decía algo y yo decía, esta hermana no ha entendido. Ella iba a montar un negocio en este sector. Me decía, ay pastor, pero es que allí los vecinos X tienen monopolizado el comercio, eso tienen todo poco de negocio solo ellos. Yo por dentro pensaba, esta hermana no entiende. Yo le decía, ¿y qué pasa, hermana? Que tengan muchos más. Usted piensa en usted y en la bendición que Dios le tiene a usted, no en los demás. Al contrario, los demás hacen que el sector crezca, que el sector prospere, que hayan buenos negocios. Y si Dios le haya un buen negocio, pues que Dios a usted también le dé un buen negocio. Amén. No codiciarás. Noveno mandamiento, último mandamiento, 10º. Entonces, hermanos, miren, la iglesia se queja mucho, pero evangeliza poco. La iglesia va en busca de mucho dinero, pero evangeliza poco. ¿Ustedes creen que Dios bendice hacia una iglesia? No. Tenemos que cambiar el chip. Usted predique, usted invite gente a la iglesia, usted disipule, usted vuelva hacia Dios, y cuando usted menos piense, Dios está derramando bendiciones sobreabundantes sobre su pueblo. ¿Qué quieren? ¿Que Dios traiga empresarios o que Dios lo vuelva a usted un empresario? ¿Usted qué querría? Diga, ¿qué querría? ¿Ah? ¿Usted quiere los dos? No. Mejor uno, ser empresario. ¿O no? Entonces, yo podría orar, Señor, trae empresarios, y el Señor puede traer empresarios, pero yo a veces, Señor, levanta empresarios. Pero es que a veces los que están aquí no quieren ser empresarios. Digo yo, ¿no? En el sentido figurado. Entonces, amados, y si Dios lo vuelve a usted un empresario, ¿para qué cree que Dios lo vuelve empresario? ¿Para usted tener mucha plata, para andar en camioneta con Platón, para tener varias casas? No. Dios levanta a una persona económicamente para que esa persona bendiga el reino de Dios. Pero hermanos, a veces toca en la iglesia, hermanito, por favor, dé para el diezmo, dé para la ofrenda, y a la hora de la ofrenda se paran y se van, no, Dios no ofrenda.
Y miren, amados, en mi caso, yo no necesito manipular a la gente para que dé sus ofrendas. Yo les enseño el principio bíblico y el que la tomó, la tomó. El que lo toma, hermanos. Yo les doy un ejemplo. Les voy a preguntar esto. ¿Cuánto es el diezmo? De su salario, ¿no? De mí. Yo gano un salario. Usted se gana 1.000.000. El 10% de ese millón son 100.000 pesos. Ese es mi diezmo. Eso es lo que yo le doy al Señor. Esos 100.000 no son míos. Esos 100.000 son del Señor. Ahora le hago una pregunta. ¿Será que una persona puede diezmar el 100% de su salario? Bueno, no, la pregunta es, ¿será que una persona puede diezmar el 100% de su ingreso? El 100%. No, vuelvo y le repito. ¿Usted cree que hay una persona que pueda diezmar el 100% de su ingreso? Póngase usted a pensar, ¿puedo yo diezmar el 100%? Listo, diezmó el primero y el segundo mes, podría volver a diezmar el 100% de eso. ¿Qué dicen, hermano? ¿Sí o no? Tranquilos, esto no es un examen. No. Bien, ¿qué dice el hermano? No. ¿Qué dice la hermana? No. ¿Qué dice la hermana? No. Pues yo le digo sí, sí se podía. Si Dios hubiera bendecido tanto su vida, que usted tuviera para diezmar de aquí para adelante todo lo que necesita. ¿Sí o no? Ya Dios le ha dado tanta bendición que usted puede diezmar todo, porque tiene tanto dinero y tanta bendición y tanta plata que tiene asegurado su futuro. Me contaba un pastor amigo, hermanos, para ir cerrando el tema. Este pastor trabaja en una empresa colombiana que se llama Manuelita. ¿Saben cuál es Manuelita? Es la empresa de refinería de Colombia que hace el azúcar. Póngale cuidado, hermanos. Me decía, pastor, imagínese que yo trabajé allá, y allá eso es familiar, ¿no? O sea, los dueños empezaron y ahora lo tienen los hijos y los nietos. Y un niño, decía, un niño que nazca de esa familia de Manuelita, de los dueños, el bebé que nazca, inmediatamente nace, le consignan a una cuenta personal 1.000.000.000 de pesos. Tan pronto nace, el niño nace con una fortuna de ¿cuánto? 1.000.000.000 de... ¡Wow! Impresionante. ¿Me hago entender? O sea, hay gente que puede llegar a tener tanto, hermanos, podría diezmar el 100 si quisiera, porque ya tiene asegurado su futuro. Pero obviamente otros decimos no se puede porque no tenemos la misma capacidad, pero podríamos llegar a tenerla si nosotros entendiéramos para qué Dios nos da la economía y las finanzas. Se necesitan, todos los misioneros que vinieron acá, ellos pagaron su tiquete, hermanos. Ellos pagaron su tiquete, han pagado todo. Nosotros subsidiamos una parte, fue la alimentación y el transporte, bueno, casi todo. Pero hermanos, para mí y para usted va a haber bendición. Yo sé que muchos hermanos aquí no trabajaron ese día por venir a servir. Yo les digo una cosa, Dios les recompensará abundantemente su siembra. Yo no le puedo decir, yo lo voy a bendecir, pero yo le puedo decir, Dios sí los va a bendecir. Amén. Es más, una de las mayores bendiciones se llama salud. ¿Usted sabe la gente cuánta plata se gasta en salud? Preguntémosle a la mujer que tenía flujo de sangre por 18 años, había gastado toda su fortuna en los médicos y no había podido ser sana. Entonces, amados, Dios nos va a bendecir. Colóquese en pie, por favor. Vamos a orar en esta mañana al Señor. Y tenga presente que Dios nos está llamando a levantarnos, a evangelizar, a comunicar la palabra de Dios. ¿A cuántas personas usted ha visto en este sector evangelizando? Yo no he visto ¿Usted había visto a alguien evangelizando? Los testigos de Jehová, imagínense. Pero ellos llegaron, hermana, hace 6 meses. Yo vivo aquí hace 4 años, ellos no estaban antes. Es más, ellos no venían a sectores como estos antes. Esto ha venido cambiando, que yo tuve un hermano que él fue testigo de Jehová y él salió de esa secta. Y él nos contaba más que los testigos de Jehová y los mormones tienen un nivel. O sea, ellos predican de cierto
nivel para arriba, no para abajo. Por eso son movimientos religiosos que no son de sana doctrina, porque el evangelio del reino es ¿para quién? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Orar al Señor en esta mañana, cierre sus oídos y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude y nos llene de su Espíritu Santo para comunicar el mensaje del evangelio, para que muchas almas se salven, para que muchas almas no se pierdan y para que muchas almas conozcan al Señor. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? El Señor les va a bendecir poderosamente. No va a negar nada a sus hijos, no les va a negar nada a aquellos que hacen la obra del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, nos edificas a través de tu palabra, Señor. Bendito Dios, en esta mañana te agradecemos el privilegio que nos das. Bendito Dios, de orar, el privilegio que nos das de aprender tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos experimentar, Señor, la bendición de compartir el mensaje glorioso del evangelio. Señor, ayúdanos cada día a ser una iglesia que se mueva, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser una iglesia que se mueva bajo el poder del evangelio. Ayúdanos a ser una iglesia que predique, que salga a las calles a evangelizar, que evangelicemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, que evangelicemos a aquellas personas que no conocen. Señor, porque cuando nosotros comunicamos el mensaje, cuando nosotros anunciamos, tú derramarás bendición sobre tu pueblo. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias, Padre. Pedimos que la voz de tu Espíritu Santo se oiga en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Que tú puedas obrar en nosotros, Señor. Bendice, Padre amado, llénanos de tu Espíritu, Señor, para salir a anunciar tu palabra, para seguir caminando en tu palabra, para seguir creyendo en tu palabra, para seguir caminando e ir al perdido, Señor. Aquel que sufre, aquel que está en angustia, aquel que tiene duro rostro, aquel que es de un corazón duro, empedernido, Señor, a eso nos has llamado, a eso nos has llamado, Padre, y obedecemos al llamado, como habló el profeta Isaías. Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. Padre, yo iré, Señor. Danos los recursos, Padre, danos las finanzas, Padre, danos la bendición, Padre, para anunciar tu palabra, Señor, para hacer que tu reino venga, Padre, para hacer que tu reino se extienda, Señor, para colocar al servicio de la obra todo lo que tú nos des, Señor. En esta mañana te damos gracias y pedimos, Padre, por aquellas personas, Señor, que tienen duro su corazón. En ese sector, Padre, te pedimos que tengan misericordia, Padre, que toque los corazones, que toque las vidas, que toque las familias, Señor, y ellas sean salvas por el poder del Espíritu Santo. Señor, queremos ver tu gloria, queremos ver tu presencia. Pedimos que uses a cada hermano, a cada hermana, Señor amado, de la iglesia, de la congregación, para bendecir la vida de una familia y para bendecir la obra del Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor bien fuerte.